Bien, mis amados hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias siempre en primer lugar a Dios por permitirnos estar un día más con vida. Amén. Para nosotros, hermanos, a veces mucha gente se pregunta por qué nosotros estamos metidos dentro de las iglesias. Hay mucha gente que no le gusta el desayuno, no le gusta el sacrificio, porque el sacrificio cuesta, pero solamente a través del sacrificio se obtiene la victoria. Mucha gente no entiende esto, no entiende que los ayunos es muy importante para la vida de todo cristiano, sobre todo que nosotros entendemos ahora que nos encontramos en un gran peligro, en el peligro que mucha gente en este último tiempo va a perder su salvación, porque se están descuidando, porque están siendo negligentes, porque no están, como dijo el apóstol, cuidando con temor y con temblor su salvación. Cada uno de nosotros estamos peleando la buena batalla. Algunos lo están haciendo de manera sigilosa, algunos lo están haciendo con toda su fuerza, con todas las ganas, porque todos nosotros tenemos que pasar aflicciones, todos nosotros tenemos que pasar pruebas. Y en esta hora vamos a ver el tema acerca de la verdadera conversión. Solamente los que realmente han sido convertidos por Dios son los que van a pelear esta última batalla, los que van a darle batalla y guerra al diablo. Porque recuerda que nosotros los cristianos somos la última fuerza, la última línea de batalla que se interpone entre el diablo y todas las almas, hermanos, de este mundo. El diablo quiere llevar a todas las almas al infierno, pero solamente hay algo que le impide, no es Dios, es la iglesia. Porque a nosotros se nos legó el poder, la autoridad para nosotros poder hacerle frente. Y es por eso que esta batalla no lo van a pelear los apóstatas, esta batalla no lo van a pelear los tibios, no, mucho menos los fríos. Esta batalla solamente lo van a pelear aquellos que están, hermanos, sufriendo, pasando su tribulación, pasando su prueba, pasando su angustia, pero sobre todo que no importa lo que esté pasando, siempre está avanzando, aunque sea de poquito, aunque sea pasito a pasito, está avanzando hacia adelante, avanzando hacia la meta, porque esta carrera la va a terminar aquel que llegue a la meta, no el que comenzó, no el que hizo a media, sino el que termine la carrera. Vamos a la Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 1. Hechos, capítulo 9, verso 1, el tema es una verdadera conversión. Mucha gente está convencida que Jesús es el Señor, pero no está convertida. La persona que se ha convertido de verdad sufre penalidades, pasa pruebas, nunca se rinde, no está en su mente volverse para atrás, está en su mente avanzar, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Aquel que ha sido convertido de verdad va a reflejar lo mismo que reflejó el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, verso 1 en adelante, conforme lo van encontrando, nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra del Dios Todopoderoso. Amén. Hechos capítulo 9, verso 1, la palabra de Dios se ve honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, palabra de Dios es esta: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oremos. Padre mío, te damos gracias de todo corazón por este privilegio enorme de permitirnos tomar tu palabra y lecturarla. Ahora, Señor, te pedimos con todo corazón que seas tú añadiendo bendición a la misma, que sea tu Santo Espíritu quien hable mi vida, quien hable la vida de todos los presentes y todos aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales. Padre mío, bendiga tu palabra, que tu palabra corra, fluya y sea glorificada sobre cada vida, Padre Santo. Que esta palabra traspase los corazones, que esta palabra penetre en el alma, amado Dios del cielo, que tu palabra traspase nuestra vida, amado Padre Santo, y nos inyecte vida, amado Padre. Anímanos, aliéntanos, Señor bendito Padre Santo. Si tienes que
exhortarnos, exhórtanos, Padre mío, pero asimismo consuélanos y permítenos avanzar, Padre bendito, en esta hora. Atamos, reprendemos toda fuerza opositora, todo espíritu que no glorifique tu nombre. En esta hora lo cancelamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera, declarando victoria, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomemos asiento, por favor, y escuchemos la voz de Dios. Recuerden que esta no es palabra de un hombre mentiroso, no es palabra de un político, es la palabra de Dios, por lo cual se merece toda reverencia, todo respeto. Es por eso que cuando la palabra de Dios se está exponiendo hay que estar siempre atentos, oídos, porque la palabra de Dios siempre va a cambiar nuestra vida, va a cambiar y va a corregir las áreas que haya por corregir. Una verdadera conversión es el tema en esta hora. Nosotros hemos acabado de lecturar cómo es que Saulo de Tarso tuvo un encuentro personal, escúcheme bien, Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús, y esa debe ser el parámetro de todos nosotros. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios muestra un cambio, muestra fruto digno de arrepentimiento. Pablo es un ejemplo claro de ello. Mucha gente dice que conoce a Dios, mucha gente dice que sirve a Dios, pero sin embargo con sus hechos lo niegan, con su actitud, con su comportamiento, con sus malos actos, niegan y blasfeman en contra del Evangelio. Usted no ha visto mucha gente, por sus actos, la gente señala y dice, así son los evangélicos. Y cuando eso sucede, nosotros estamos manchando a Jesucristo, porque nosotros decimos que nos llamamos cristianos, representantes de Cristo en esta tierra. Somos la élite de Jesús en esta tierra, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para con Dios. Los embajadores de Cristo en esta tierra somos nosotros. No son los reyes, no son los presidentes, no son los príncipes, somos nosotros. La iglesia que ha sido lavada y comprada por la sangre de Jesucristo. Y esa iglesia ha tenido que tener una conversión. Es por eso que digo que nosotros estamos en una guerra, en una pelea, en una batalla feroz. En nuestro último tiempo está abrazando esta batalla. Se siente más los espíritus demoníacos que se abalanzan. ¿No lo han sentido? Ustedes vean su condición. Vean cómo está la condición de las iglesias en el mundo entero. Iglesias cerrándose, iglesias dividiéndose, hermanos y hermanas saliendo, volviéndose para atrás, no queriendo avanzar. En las pruebas se ahogan, en las dificultades se ahogan, se hunden. Pero eso es una señal clara que Cristo viene pronto a llevar a su iglesia. Esa es una señal clara que pronto estaremos en las manos de nuestro Dios. Pronto Él vendrá a nuestra vida. Jesús mismo dijo claramente cuando Él estaba en esta tierra que antes que todo que Él venga a llevar a su iglesia, estas cosas tendrían que pasar. El amor de muchos va a tener que enfriarse. Ya no está la pasión por Dios. Cuando nosotros nos convertimos, ya no hay esa pasión. Hay ese deseo de pecar, hay ese deseo de hacer lo malo, hay ese deseo de irse al mundo. Y eso, como le pasa a usted, también me pasa a mí, le pasa a los pastores y a todo ministro, porque estamos todavía en esta carne. Pero la carne no se manda sola, la carne tiene que estar sujeta al Espíritu de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. ¡Aleluya! Veamos entonces, en primer punto, la vida de Saulo antes de convertirse. Abra por favor su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 22, versos 3 y 4. ¿Quién era este hombre Saulo? Hechos, capítulo 22, versos 3 y 4, dice la Escritura así. Bendito sea el Señor. Miren cómo se describía el Saulo. Yo de cierto soy judío. Punto número 1, él era judío. No era cualquier persona, era del pueblo escogido por Dios, era judío. Nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en
en cárceles a hombres y mujeres. Esa era la historia antigua de Saulo de Tarso. Y todos nosotros tenemos un antes y tenemos un ahora. ¿Ok? Escuchen, un antes y un ahora. Pero del después de mañana solamente Dios lo sabe. Mucha gente se jacta y a veces de las cosas malas que ha hecho en su vida pasada. Usted no ha visto mucha gente que ha dado su testimonio, se jacta cómo eran narcotraficantes, cómo eran asaltantes, cómo eran hombres perversos que hacían lo malo. La vez pasada un evangelista estaba en una campaña predicando y tenía una capa puesta sobre él. Dice que él era satanista antes y tenía la figura de Drácula, se creía un vampiro y chupaba la sangre de los pollos y chupaba la sangre de las personas y se captaba. Tanto es así que él usaba una capa como la usaba Drácula en las películas, y con esa capa daba su testimonio, haciendo jactancia de su pecado. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que el pecado, todo aquel que anda en pecado, anda en muerte. Y la verdad que uno se avergüenza del pecado. Yo por eso que no doy mi testimonio, porque yo me avergüenzo de la inmundicia donde yo estaba. Mucha gente se vanagloria de las cosas malas que hacía, pero Pablo era diferente. Pablo también sentía vergüenza de las cosas que él hacía. Era celoso de la ley, perseguía hasta la muerte a los cristianos, y él no tenía mucha captancia, no se captaba de eso. Por eso que Pablo marca un antes y una ahora. Todos nosotros que hemos tenido un encuentro con Dios tienen que marcar una diferencia. Un antes, que hemos sido antes, que no somos ahora. Porque si somos ahora los mismos que hemos sido antes, entonces no nos hemos convertido, no hemos nacido de nuevo. En vano estamos nosotros aquí sentados ocupando una banca. Porque el que ha nacido de nuevo, hay una diferencia que le marca realmente que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura. Pablo no era cualquier persona, era instruido, era un intelectual. Mucha gente dice, los evangélicos son gente ignorante, los evangélicos son gente ociosa que no tiene nada que hacer. Mire, Pablo no era cualquier cosa, era uno de los principales judíos, era un hombre instruido. Es más, había sido instruido por el mejor maestro de aquel entonces, Gamaliel. A sus pies él fue instruido. No era cualquiera, era doctor de doctores. Mucha gente se jacta por su título, se jacta por el dinero, se jacta por los joyas, se jacta por sus lujos. Pero Pablo también había pisado lo más alto, la más alta esfera del pueblo judío en aquel entonces. También nos relata que era un hombre celoso, un hombre religioso, como lo hay en este tiempo. Mucha gente tiene religión, pero no tiene a Jesús. Mucha gente tiene una religión, pero no tiene a Dios, que es muy diferente, porque Dios no es ninguna religión. Dios es un cambio de vida. Dios es vida nueva en toda persona que Él viene a morar en Él. Mucha gente tiene que entender eso. Tiene una religión, pero su vida por dentro está vacía. No tiene fuego, no tiene poder, no hay nada en su vida, no hay un cambio de vida en ellos. Entonces es una religión. Dios del cual yo te hablo es un Dios vivo, es un Dios que cambia, es un Dios que transforma, que sana, que salva, que restaura, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre para siempre. La Biblia dice, mi amado, que este hombre era diferente a lo que se llegó a convertir. Era un hombre duro, un hombre que no tenía sentimientos, no le importaba si era hombre o mujer el que metía a la cárcel. Él quería terminar con ese pueblo que se decían cristianos, porque ante los ojos de Saulo de Tarso, esa gente estaba en error. Y hoy es lo mismo. Hay mucha gente, por ejemplo, tú has visto los musulmanes. Ellos matan a las personas y se matan a ellos mismos porque ellos piensan, en su mente está, en su pensamiento está, que lo que están haciendo ellos está bien, que nosotros somos los equivocados. Porque usted cree que ahora están matando en el África, al otro lado del mundo, están matando a mucha gente
era la condición de él. Por si acaso, mi amigo, no era un simple pescador, como lo fue Pedro. No era un campesino, era un doctor de doctores, alguien muy estudioso, alguien que había alcanzado las esferas más altas, para que tú entiendas que tu vanidad, que tu elocuencia, que tus estudios que tú tienes delante de Dios no son nada. Delante de Dios el conocimiento humano es nada ante tanta sabiduría de Dios. Entonces Pablo, a pesar de ser instruido, la Biblia dice que dentro de él había odio. ¿De qué le vale al hombre tener tanta profesión y al final por dentro está podrido? Por dentro siempre desea hacer lo malo. ¿De qué le vale su profesión? ¿Qué profesión le puede limpiar de su pecado? Ninguna. Pablo era un hombre recio, un hombre instruido. La Biblia dice que tanto celo había en él que había pedido y solicitado a los sacerdotes, a los hermanos que estaban en más alto rango, pedirle cartas para arrestar a todo hombre y mujer. No le importa si había niños, les iba a arrestar y meter en la cárcel, y de ahí no iban a salir, los iban a matar. Ese era el pensamiento de él. Y dice la Biblia, que tuvo que venir Jesús mismo a tratar con él. Porque, déjame decir, que lo que los hombres no pueden hacer, Dios lo puede hacer. Que nadie había podido con este hombre. Si alguien le hablaba del evangelio, alguien le hablaba del cristianismo, lo arrestaba, lo mataba, como hizo con Esteban. A los pies de Pablo, Esteban fue apedreado, lo mataron en presencia suya. Entonces, cuando el hombre se cree arrogante, cuando el hombre se cree todopudiente, todopoderoso, es entonces que Dios viene. Porque nadie puede pelear, no conozco a nadie que haya peleado contra Dios que haya salido ganando. Eso es imposible. Jesús mismo tuvo que venir y tuvo un encuentro personal con Jesús. Pregunto yo, ¿usted ha tenido un encuentro personal con Jesús? No, respóndase usted mismo. Su conciencia, responda a su conciencia. Si es la respuesta no, pues esta hora es el momento que se haga un arrepentimiento genuino. Pero si es sí, entonces mire su condición, mire lo que usted está haciendo. Porque recuerden, si nosotros no tenemos un encuentro personal con Dios, el cristiano tiene que estar dispuesto a todo, dispuesto a perderlo todo, dispuesto a que el mundo mismo le dé la espalda, dispuesto a sufrir los peores dolores que nosotros hemos podido sufrir. Hace unos días veía el testimonio de una mujer, hermana Gladys Muñoz. Me partió, ¿sabe? Me partió cuando daba su testimonio. Como una mujer santa, una mujer que alaba a Dios, que adora a Dios, que no es apóstata, tiene que pasar por el sufrimiento que ella tiene que pasar. El perder 2 hijos en su vientre, vendírselo, ella solo con su esposo. ¿Cómo puede ser posible que alguien que ama a Dios, que no le ha hecho daño a nadie, que predica el evangelio, que evangeliza por todo el mundo, tenga que pasar por todo este proceso? Su hermana muriendo de cáncer, su mamá también. Y uno se pregunta, pero entonces ¿para qué soy evangélico si yo le estoy sirviendo a Dios y mira lo que me está pasando? Pero ella misma dice y ella entiende, como todos nosotros los que hemos madurado en el evangelio, entendemos que todas estas cosas, aunque nosotros no la entendamos ahora, Dios nos dice la entenderás después, porque lo que nosotros vemos no es lo mismo que mira Dios. Dios mira en nosotros cambio, poder, proceso, mira en nosotros en lo que nosotros podemos llegar a convertirnos. Dios nos prueba de diferente manera, pero el hombre a veces no quiere entender, y es solamente a través de la prueba. El problema es que hay mucha gente que a través de la prueba solamente aprueba. Mucha gente cuando está en paz con Dios no quiere buscar a Dios, pero cuando está en las pruebas es ahí donde se humilla, es ahí donde llora, es donde ahí empieza a clamar a Dios y pedir misericordia. A veces las pruebas que a nosotros nos pasan es porque nosotros mismos somos negligentes. Y Pablo, o Saulo en aquel entonces todavía, un hombre orgulloso, altanero, tuvo que tener un encuentro con Jesús. Y fue humillado por Jesús, ¿sabe? Porque la Biblia dice que Dios al soberbio mira de lejos, exalta al humilde. Él iba en su caballo todo pomposo, junto a soldados, se leía
¿por qué me persigues? Mire, Dios nos conoce. Saulo era un hombre pecador. Y todas las personas que están afuera, no importa cuánto tú hayas hecho, Dios nos conoce a todos nosotros, a los 7.000 millones de personas en el mundo entero. Dios nos conoce a nosotros por nuestro nombre. Y Dios nos llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo aquel que le da la espalda a Jesús está persiguiéndole a él. Mire, Pablo aquí estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a cristianos, no estaba persiguiendo a Jesús. Él lo que pensaba como lo hace mucha gente ahora, tratan de destruir a los cristianos, los brujos tratan de hacernos daño a nosotros, los satanistas tratan de maldecirnos, la gente quiere desaparecernos, la gente del mundo quiere humillarnos, pero no lo están haciendo nosotros, lo hacen con Dios. Entiéndalo, por favor. No se mete con nosotros, se está metiendo con Dios. Saulo se estaba metiendo con los cristianos y Jesús le dijo: no le estás haciendo a ellos, me lo estás haciendo a mí. Y yo soy paciente, hasta el momento en que llega tu hora. Y llegó en ese momento, llegó la hora de Saulo. Y Jesús le dice, en el verso 5, Saulo dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Porque Saulo no conocía a Jesús, no había tenido un encuentro con Dios, por eso que él actuaba de esa forma, de esa manera. Y toda persona que todavía está andando a media, que todavía anda pecando, es que todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Escucha, dice: Señor, ¿quién eres? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra coces significa dar patada. Usted podría dar una patada a las espinas. Usted podría patear una espina y volver a patearla, y volver a patearla, y volver a patearla. No se puede, porque el dolor es inmenso. ¿Sí o no? Es lo que hacía Saulo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: tú contra Dios jamás podrás. Brujos, hechiceros, no importa lo que hagan, entiéndanlo por favor. Deben entenderlo claramente. A nosotros nos hacen más fuertes, a los verdaderos hijos de Dios nos hacen más fuertes, nos hacen madurar, nos hacen pasar por el proceso, nos pulen cada día. No, ellos no entienden que son como marionetas usadas para que nosotros, los hijos de Dios, avancemos, crezcamos. Solamente los verdaderos, porque los que todavía están medio a medio se van para el suelo. Recuerda, un hijo de Dios tiene que estar preparado para todo. Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, inmediatamente el hombre orgulloso cambió, en un instante cambió. Mucha gente dice: no, es un proceso, recién me voy a convertir, recién me voy a entregar a Dios. No, la conversión, cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, es instantáneo, porque hay un cambio de vida. ¿Me entiendes? Dios, la persona que tiene un encuentro con Dios, cambia, dentro de sí cambia, hay un cambio en él. Saulo dijo: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Punto número 7, dice la Biblia, verso 7 dice: los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Para mucha gente que dice que nosotros estamos locos y piensa que vemos visiones, vemos cosas, mira, escucha bien,
sin ver, y no comió ni bebió. 3 días, un ayuno completo. Hoy muchos cristianos no conocen que es un verdadero ayuno. Ayunan, ellos se levantan a las 10 de la mañana y entregan su ayuno a las 6 de la tarde. Eso no es ayuno. Ya basta de tanta mentira en las iglesias. No existe el medio ayuno. El ayuno debería ser desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día. Ese es un ayuno. ¿Dónde dice la Biblia que existen medios ayunos? No existe. Eso es una tradición dentro de las iglesias. Y es por eso que hay una iglesia raquítica, una iglesia enana, sin poder, sin fuego, sin autoridad, que cualquier prueba los tambalea. Ese es el problema de las iglesias en este tiempo. No hay poder en ellos, no hay autoridad en ellos, no hay conocimiento en ellos, porque no hay búsqueda de Dios completamente. Este hombre se convirtió ese mismo día, entró en ayuno 3 días y 3 noches, sin comer ni beber. Y la Biblia lo especifica, un ayuno seco, un ayuno de poder. Usted quiere experimentar un verdadero cambio en usted. Todo cristiano debería haber hecho por lo menos una vez en su vida un ayuno completo, 3 días y 3 noches sin agua y sin comida. Ese es un ayuno verdadero. Usted me ve aquí parado. ¿Usted sabe por qué? Porque yo hice ese ayuno. Cuando yo me convertí, el Señor me llevó a hacer ese ayuno en 2 oportunidades. La verdad que sí, le decía, me sentía desmayado. La primera vez casi me muero, sentí que me moría, porque el estómago segrega ácido dentro, y el ácido por dentro como me estaba matando. Pero no era así, era mi carne, era el pensamiento de decir que tú no puedes hacerlo, porque siempre nosotros, ese pensamiento, escúchame bien, el pensamiento humano, el pensamiento carnal, decir no puedes hacerlo, te vas a enfermar. Pero no es así, no he muerto, mire, aquí estoy. Pablo tampoco murió. Hasta el día de hoy seguimos hablando de él. Es que cuando él no entró en ese ayuno verdadero de los 3 días, y más tampoco se puede hacer, más de 3 días sin comer ni beber, no se puede hacer. No hay nadie en la Biblia que haya hecho un ayuno de más de 3 días sin comer ni beber. Pero usted me dirá, pero Jesús ayunó 40 días, Moisés ayunó 40 días. Sí, pero Jesús ayunó 40 días, pero bebió agua. Y ya lo he demostrado en la Biblia. La Biblia dice que él no comió, pero no dice que no bebió. Lucas dice que los ángeles le servían. Y se está comprobado que un hombre no puede pasar más de 7 días sin beber agua porque se muere. Eso es la naturaleza a la cual Dios nos ha puesto. Moisés, si fue el único que ayunó 40 días y 40 noches sin comer ni beber, porque él estaba directamente cara a cara con Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, tú no necesitas de nada. Pero Jesús no. Jesús tuvo que despojar su deidad y como hombre tuvo que entrar en ese ayuno. ¿Por qué usted cree que Jesús hizo tantos milagros? No lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Porque él entró en el ayuno de varios días. Y yo le puedo entender que el ayuno es poder. Yo lo he experimentado cuando la primera vez que yo ayuné esos 3 días. Le ponía la mano a los hermanos y empezaban a danzar. Se siente, mi hermano, usted debe aprender a tener ese ayuno, a buscar a Dios, tener hambre de Dios. Eso es una verdadera conversión. Saulo lo experimentó. Lo que él quería es tener poder y autoridad. Entró en 3 días de ayuno, sin comer ni beber. Ojalá hoy día nosotros hagamos el ayuno hasta el día de mañana, por lo menos. Porque la verdad, delante de Dios estoy. Mucha gente no ayuda, hace dieta, pasa hambre, pero no ayuda. Cuando tú ayunes, tú vas a tener poder. Medio ayuno no sirve. Aunque me mires mal, aunque te molestes, pero es la palabra de Dios. Yo os reto a cualquier predicador, pastor, que me demuestre en la Biblia lo contrario.
No existe ese ayuno. Ese ayuno es una pérdida de tiempo. Usted no le puede entregar cualquier cosa a Dios. Usted puede entregar cualquier cosa a los hombres, pero nunca a Dios. A Dios se le entrega lo mejor. ¿Cómo usted va a entregar un ayuno así? ¿Cómo usted quiere ser liberado de su problema? Si no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay recompensa. Nosotros estamos en un sacrificio vivo, nuestro cuerpo, para con Dios. Mucha gente que no quiere ayunar, se le hace difícil. He conversado con tantos jóvenes, se les hace difícil, imposible. Lo ven difícil ayunar, lo ven difícil entregar su sacrificio a Dios. Entregan la ofrenda de Caín, no entregan la ofrenda de Abel. Es por eso que Dios nuestros margines, ellos mismos se hacen de lado, porque no están entregando la mejor ofrenda. ¿Cuál es la mejor ofrenda? Nuestro cuerpo vivo a Dios se entrega. Un ayuno tiene que ser así. Usted dirá, el hermano ha llegado a las 8, sí, pero está temprano y te presenté en ayuno, temprano en casa. Vengo dormido de las 4 de la mañana arreglando el video de ayer de la boda de unos hermanos. Y me siento cansado, me duelen las piernas, me duelen los pies, pero estoy parado aquí, porque tengo una responsabilidad el viernes y el sábado. Y no es solamente mía, los he dicho, es de todos ustedes. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque escúchame bien y pide Dios que le digo delante de Él, porque ya me lo ha dicho. Ese día van a haber grupos, ese día van a estar satanistas ahí. Y no sé qué usted está haciendo. No sé si están peleando la buena batalla. Va a haber una guerra feroz en el espíritu. No sé hasta qué punto va a ser, pero no tenemos miedo. Porque delante de Dios nosotros estamos. Y Él marcha delante de nosotros como poderoso gigante. Bendito sea su nombre para siempre. Alabanza al Rey. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice, mis amados, que Saulo entró en este ayuno. Y fue entonces, escúchame bien, fue entonces cuando Saulo experimentó el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted ha visto a alguien lleno del Espíritu Santo sin ayunar? No. Hay gente que dice, Señor, yo quiero hablar en lenguas, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Tu sacrificio. ¿Qué le das a Dios para que Él te dé? Tú no le puedes dar dinero, no le puedes comprar con obras. Sacrificio vivo, usted. Él entró primero en ayuno, 3 días, sin comer ni beber, y ya se los digo, todo cristiano por lo menos en su vida debería haber hecho un ayuno así, por lo menos. Yo estaba contento con los 3 días. La hermana Marta, ese día que estuvimos repartiendo con el pastor Gonzalo, la pastora Marta, yo me sentía avergonzado con lo que ella me dijo. ¿Sabe cuántos días ha ayudado a esa mujer? 32 días. 32 días. Y yo me sentía avergonzado. 32 días. Y ella llorando decía, yo quería llegar a los 40. Y le decía, Señor, permíteme llegar a los 40. Pero el mismo Dios, él tuvo una visión que una estaba tendida, echada en una cama, y tuvo una visión que una enfermera se le acercó, la miró y le dijo, asiente Marta Guerrero Loyola, ya te puedes ir de ahí. Y el Señor le confirmaba que tenía que entregarse ayuno en los 32 días. Y dice ella que la semana empezaron a llegar los endemoniados, le traían a la iglesia. Y que ni siquiera ella estaba predicando en la iglesia, y que ni siquiera pasaban el umbral de la puerta de la iglesia. Y hermano, y Dios los peleaba en el suelo y caían endemoniados al suelo, y en el suelo se revolcaban y eran libres, sin siquiera tocarlos, por la unción. No sé si esto a usted le cause tristeza, a mí me causó pena, ¿sabe por qué? Porque cuando uno piensa que está avanzando, nosotros encontramos que hay gente que todavía ha ido más allá. Y a nosotros debería ser para esto, para nosotros, una llamada de atención. El que todavía hay muchas cosas más por alcanzar. Hay una gran responsabilidad en nosotros. De aquí en adelante esto tiene que cambiar. Porque si no cambiamos
pastor, yo no soy evangelista, no. Si tú eres un seguidor de Jesús, pues en ti tiene que haber poder, entiéndalo por favor. Cuando no hay poder en mí, yo me molesto y me siento triste. Y la única manera de solucionarlo es metiéndome en ayuno, metiéndome en oración, metiéndome en intimidad con Dios. Eso es la única manera de nosotros tener la llenura de Dios. Hay veces que yo he sentido, yo siento cuando a veces predico en la carne y cuando a veces el Espíritu Santo predica a través de mí. Uno se siente, lo siente. Uno tiene que aprender a discernir cuando Dios está con nosotros y cuando Dios no está con nosotros. Y cuando Dios no está con nosotros, tiene que haber, hermano, en nosotros una tristeza y un llamado de atención para buscarle nuevamente la rodilla en la madrugada, buscarle, porque hermano, si no lo buscamos, ¿qué va a ser de nuestra vida? Sin Dios no somos nada, sin Dios no tenemos nada. ¿Qué vale el hombre sin Dios? Somos menos que nada. Entiéndalo. La Biblia dice que un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido visión? Hay gente que nunca ha tenido visión y está contenta, que nunca ha hablado lengua y está contenta. No puede entender un evangélico así. No consigo yo en la cabeza un evangélico que no reciba eso de Dios, porque eso no es solamente para unos cuantos, porque Dios no hace excepción de personas, eso es para todos los que realmente le aman. La Biblia dice que tuvo una visión y le respondió: heme aquí. Escucha, el Señor le dijo: levántate. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Si no ha sido así, usted tiene que sentirse: Señor, ¿pero por qué? Cuando yo empecé, yo veía que alguien hablaba en lengua, yo veía que otro danzaba, yo veía que alguien profetizaba. Y yo decía: Señor, y yo me desesperaba por buscarlo. Algún día, cuando Dios me lo permita dar un testimonio, ustedes sabrán que yo predicaba a las bancas en la madrugada, solito aquí en esta iglesia, solito a las bancas, y le decía a Dios: yo también lo quiero. Si tú no me lo das, entonces bótame para afuera del mundo, sácame, porque adentro, sin poder, no sirvo para ti. Un cristiano dentro de la iglesia, sin poder, sin unción, sin el Espíritu Santo, no sirve para Dios. Aunque te moleste eso, porque si es una verdad, mucha gente está haciendo contrapeso a la iglesia. Tiempo y no madura, tiempo y no hay nada de frutos en su vida. No va a ir para el cielo. Si te dijeron lo contrario, pues yo te digo lo contrario a través de la palabra. Un cristiano sin fruto no puede ir al cielo. Eso tiene que ser una determinante en nosotros, una preocupación en nosotros. Yo ya no tengo vida. Mi vida es para Dios. Donde quiera que me encuentro, siempre uno tiene que estar pensando en su obra. No cabe en mí el estudiar para ser doctor. Puedo llegar a tener una maestría, puedo llegar a tener un doctorado. No cabe en mí el gastar para la vida. Estoy pensando en cómo hacer algo para Dios. Porque dentro de nosotros tiene que vivir Dios. Tiene que ser nuestra prioridad en nuestra vida. Tiene que ser el centro, el eje nuestro. Si no, entonces ¿de qué Dios estamos hablando? De un Dios que solamente le servimos cuando llega la campaña, cuando llega la vigilia, cuando llega el ayuno. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? La Biblia dice que este hombre escuchaba, era un discípulo, uno como usted y como yo, no un pastor, no un profeta, no un apóstol, un simple discípulo. Él escuchaba la voz de Dios y no le sorprendió. Ananías siempre estaba acostumbrado, como todos los discípulos de la iglesia primitiva, a escuchar la voz de Dios, porque el Espíritu Santo había venido y le hablaba y le decía: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Ese era el hombre antiguo, su historia pasada, porque he aquí que él, ¿qué dice ahí? ¿Qué estaba haciendo? Cruzado de brazos, mirando televisión, mirando el partido de fútbol. ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo? Mirando
Todo el tiempo tenemos que estar sirviendo a Dios. Él estaba orando, pero si nadie le había predicado, si nadie le había evangelizado, no, pero tuvo un encuentro con Dios. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, no necesitas de un pastor, no necesitas de un evangelista, no necesitas que otro hombre venga y te aliente, porque es Dios mismo que te hace tener fuerza y seguir para adelante. Él oraba. Saulo se encontraba orando. Y dice el verso 12, le dijo Jesús a Ananías, y ha visto una visión. Mire, Saulo, después de haber entrado en los 3 días de ayuno, sin comer ni beber, estando en oración constante, que eso debería ser común, hermano. Escuchen otra cosa, para el pastor de esta iglesia y para todos los pastores que van a ver en toda su iglesia. En un ayuno, la prioridad debería ser la oración. A veces la oración nosotros la hacemos porque nos cansamos, nos levantamos, no. El ayuno tiene que ser la prioridad, la oración, la humillación delante de Dios. Yo tengo entendido de iglesias, de la iglesia primitiva. ¿Cómo sabe cómo ellos hacían los ayunos? Ellos entraban en la mañana, oraban y pasaban horas orando. No se levantaban, el que se cansaba se levantaba, se iba a lavar la cara y nuevamente volvía y se postraba su rostro nuevamente en el suelo. Y seguían orando. Luego alababan a Dios un rato, leían la palabra un rato y la ponían y seguían orando. La prioridad en el ayuno es la oración, pero las iglesias no hacen eso. Es por eso que yo digo que muchas iglesias pasan hambre, hacen dieta, no están ayunando. Dios no recibe cualquier cosa. Entiendan. La Biblia dice que cuando Saulo hizo sus 3 días de ayuno y él oraba, estaba los 3 días orando. ¿Qué hizo él? Tuvo una visión también. Hay gente que quiere tener visión, que quiere que Dios le hable, que quiere que Dios le use. Pero ¿qué han hecho? ¿Se lo han ganado? Saulo sí se lo ganó. Y él tuvo una visión. Y dice la Biblia, escucha, ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Saulo ya sabía lo que iba a pasar, porque ese es el Dios bonito del cual nosotros servimos. Miren, nosotros estamos tan enamorados de este Dios porque es un Dios tan extraordinario, un Dios que el hombre no puede entender, que nos hace ver incluso hasta el futuro. Pregunte usted, dígale a un brujo, dígale a un brujo, a un hechicero satanista, a cualquiera de cualquier rango que le adivine el futuro. No puede. Nunca. Lo que hacen es que los demonios que ellos tienen trabajen para provocar circunstancias, pero nunca conocen el futuro. Dígale a un brujo que diga qué es lo que yo estoy pensando en este momento, que le adivine a ver qué es lo que yo estoy pensando. No puede. De ese Dios que sabe lo que yo pienso, y siempre en este momento, de ese Dios nosotros estamos enamorados, apasionados por Él, listos para morir por Él, listos para perderlo todo, listos, siempre listos por Él, porque Él hizo todo por nosotros. Nos amó tanto más que nuestra propia madre, que dio su vida y con dolor padeció por todos nosotros. Lo amamos tanto. A ver, ¿cuántos de acá que están aquí lo aman a Dios? Están dispuestos a dar su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Santo, dele palma a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito es su nombre. Santo, poderoso, precioso, mi Jesús. Qué maravilloso es el Señor. Dice la Biblia, mis amados, escuchen. Después que Pablo tiene esta visión, dice, ahí viene la carne, era un discípulo. Miren, él tenía un encuentro con Dios. Escuchaba la voz de Dios, pero era humano. Tenía errores, se equivocaba como todos nosotros nos podemos equivocar. Dice, Ananías le responde a Jesús, verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, como si, mira, Ananías quería aconsejar, quería darle las noticias a Jesús, porque todavía él no sabía. Mira lo que dice Ananías, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto
malhechores aquí, que el peor hombre de aquí de la ciudad de Chimbote, ¿quién nosotros daría que puede ser un gran evangelista, que puede ser un pastor, que puede ser un maestro en la iglesia? A nuestros ojos parecía imposible, a los ojos del mundo parecía imposible, pero para Dios nada es imposible. Es que el problema de la gente es que no aprende a ver con los ojos de la fe. Uno tiene que aprender a ver con ojos de fe. Mucha gente se jacta de la fe, habla de la fe, hasta predica de la fe, pero no vive la fe. Ese es el problema. No hay media de fe dentro de su corazón. Ananías tenía ese problema. Jesús le responde y le dice, escucha, en el verso 15, el Señor le dijo, ve. Es que a veces nosotros Dios tiene que llamarnos la atención, ¿verdad? A ver, no, Señor, yo no, ve. Porque escúchame bien, Dios nunca te va a rogar, nunca. Él da una orden, ¿lo haces o no lo haces? ¿Lo haces a media? No sirve. ¿Lo haces 3/4 partes? No sirve. O lo haces o no lo haces y se acabó. El Dios de la Biblia es así. Frío o caliente, tibio lo vomita. Mucha gente es tibia todavía. Ese es el problema. Y va a ser bien, van a tener un gran problema aquel día. Jesús le dijo, ve, una orden imperativa, porque instrumento, y le dio el porqué. Mira, Ananías no podía ver las cosas, no podía ver el futuro, pero Jesús lo ve todo. Él le dijo, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese es mi texto. Ese debería ser el texto de todos nosotros. Les explico. En el verso 16 está el detalle de todos nosotros. Jesús mismo le dijo, le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Ese es el evangelio que yo predico. Ese es el único evangelio que existe. El único evangelio que trajo Cristo a la tierra. Todo aquel que ha nacido de nuevo va a tener que sufrir. Si no estás preparado para sufrir, pues vete al mundo. Porque aquí solamente están valientes, no cobardes. Es cierto que nosotros nos podemos tropezar, caer tal vez, hasta que se nos pecar, tal vez, como dijo algún pastor. Pero el que ama a Dios se levanta. El que ama a Dios se levanta y continúa, porque lo ama, porque ha habido un encuentro personal con Él. Siendo humanos podemos pecar, siendo humanos podemos caer, pero no lo procedemos, porque le amamos, porque Él ya hizo todo por nosotros. En el Evangelio, el cristiano tiene que estar listo para padecer. Yo no sé lo que pasa en el futuro, pero tú tienes que estar preparado para todo, contra viento y marea. Jesús mismo dijo antes de irse, en el mundo tendréis aflicción. Y hoy la gente quiere pasar un evangelio aguado, un evangelio sin sufrimiento. Ese no es el evangelio. Eso es una religión. El evangelio es así, de sufrimiento, de dolor, de problemas, de pérdidas. Ustedes se imaginan lo que uno tiene que pasar. Pero a nosotros nos toca sufrir mucho. Si no, todavía no estás apto. Estás como Pedro cuando empezó. Pedro le dijo, Señor, te seguiré donde tú quieras que vayas. Jesús lo miró y le dijo, no, me seguirás después. No estás apto para seguirme ahora. Ahora tú todavía no estás apto. No, Señor, yo no te voy a negar. Jesús le dijo, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo negó. Siendo el discípulo de Jesús, habiendo estado con el mismo Jesús frente a frente,
lo negó y nosotros lo hacemos también. ¿Cuándo nosotros nos negamos, hermano? Cuando en tu prueba, tú, en vez de gozarte, en vez de decir, Señor, es duro, ayúdame, es cierto, soy débil, ayúdame a pasarla. En tu prueba, tú retrocedes, tú te quieres volver para atrás. En la prueba, es cierto que se llora, es cierto que a veces es difícil gozarse en la prueba. Eso es imposible. Pero con la ayuda de Dios todo se puede. En la prueba uno llora, pero se levanta y avanza. No todo el tiempo será la noche. La noche va a pasar. El día de mañana va a salir el sol y va a resplandecer sobre tu vida. Entiéndalo, por favor. En el Evangelio se parece. En el Evangelio tu familia te da la espalda. En el Evangelio, dentro de la misma iglesia, los que se dicen tus hermanos, los que se dicen que oran por ti, te blasfeman, murmuran en contra de ti, tienen celos de ti, te quieren ver destruido, te quieren ver acabado. Pero no me han llamado ellos, me llamó Dios. Ellos no vivo por ellos, vivo por Dios. Si tú no estás preparado para que dentro de tu casa o dentro de la misma iglesia donde tú estás congregando se traten de destruirte, entonces tú todavía no estás maduro, estás como Pedro. Me seguirás después. No estás apto todavía para yo mostrarte las cosas que yo puedo hacer a través de tu vida. Dependerá de ti el día que tú quieras ver la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Pues entonces entra en el juego, entra en la escuela de Dios. Porque a la gente no le gusta la escuela de Dios. Le gusta el triunfo, pero no le gusta pasar por el proceso. En el proceso se llora. En el proceso hermano, uno sufre, uno gime. Dios sabe cuántas veces uno gime de dolor y a veces no hay ni siquiera palabras que decir. Y los ojos rojos de tanta lágrima que ya no hay lágrima para salir. El proceso, mis hermanos, lo vamos a pasar solos. Aprenda, por favor, eso. Cuando te llegue la prueba, solo lo vas a pasar. No esperes que esté tu pastor ahí. No esperes que esté tu hermano. Mi proceso lo he pasado solo. Ni siquiera mi esposa ha estado. Los procesos se pasan solo. Solo con Dios. Aprenda. No esperes que cuando te llegue el momento estén todos ahí para ayudarte. Eso es nada. No hay prueba. ¿Usted ha visto una prueba grupal? No. Se le premia al que da la prueba y rinde. Si alguien tajea, si alguien le ayuda, queda desaprobado. Dice la Biblia, con esto termino porque ya veo cansancio. Dice la Biblia, verso 17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Esto es algo que los pastores, muchos están en contradicción. Nadie puede transferir unción a otra persona. Ananías no le transfirió unción. Ananías simplemente activó lo que ya había en él. Porque Pablo había estado en ayuno 3 días y 3 noches. Había estado orando. Simplemente Ananías activó como siervo de Dios, puso la mano, lloró y el Espíritu Santo fue lleno él del Espíritu Santo. Pero hay gente que dice: hermano, ore por mí. ¿Quiere que uno ore? Y quiere que reciba el Espíritu Santo sin antes haber sufrido, sin antes haber pasado la prueba. Hermano, no me he sanado y todavía te acusan, te dicen: no tienes unción, en ti no hay poder. ¿Será? ¿Y por qué la otra se sanó y tú no te sanaste? ¿Soy yo el problema o eres tú el problema? Aprenda. Todos nosotros somos siervos de Dios y ponemos las manos y Dios hace lo que Él tiene que hacer
lee el periódico y no lee su Biblia. Hay gente, hermano, que pasa bien echado mirando las novelas, pero no está orando. Y quieren tener poder. Quieren tener revelación de Dios. Y cuando las pruebas le vienen, corren y piden ayuda y auxilio a un hombre. Van y buscan al pastor, buscan al hermano del hermano. ¿Por qué no buscas a Dios? Busca a Dios primero. 10 años. No he corrido al pastor. No he corrido a ningún hermano. He corrido a Dios. Y aquí estamos. Hasta que Dios diga. Hasta que Él diga. Aprenda a correr a Dios primero. A Él. Solamente a Él. Ponga su mirada en Él. Ponga su confianza en Él. Y Él va a hacer. La Biblia dice, escuche. Verso 18. Y al momento le cayeron los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. No voy a confundir con el Espíritu Santo. Fue bautizado antes. El Espíritu Santo primero vino sobre él. Y luego él obedeció. Fue obediente. Fue bautizado en las aguas. Inmediatamente estuvo desesperado por bautizarse. Pero hay algunos hermanito, ¿lo bautizamos? No, hermano, todavía. El otro año todavía. No quieren saber nada de Dios. Piensan que Dios es un juego. Y no es así. Habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y estuvo salvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20, termino con esto. Enseguida, o dice el otro año, mañana, el otro mes, todavía que me sane, que tenga dinero, enseguida, ¿qué hizo? Predicaba, píndelo por favor, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Es el ejemplo de una verdadera conversión. Mire su conversión suya y mire la conversión de este hombre de Dios. ¿Estás convencido o estás convertido? El convencido llora. El convencido gime cuando le predican bonito, le hablan al sentimiento y llora. Pero luego se va nuevamente a su casa, se va a su trabajo y sigue siendo mundano. Pero el convertido no. El convertido busca aquí en la iglesia a Dios y en su casa también lo hace. Y lo hace en la oficina, y lo hace mientras va caminando por la calle. Está pensando en Dios. Está pensando en qué es lo que puede hacer para su obra. Porque está convertido. La palabra conversión significa una transformación en la vida. Hay mucha gente que no ha sido transformada. Tienen que nacer de nuevo. ¿Por dónde? Por la palabra. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias, Señor amado Dios del cielo, por tu palabra. Tal cual lo has puesto en mis labios, tal cual lo has dejado salir en esta hora. Padre mío, que esta palabra sea viva, Señor amado Dios del cielo, sobre cada uno de ustedes. Padre Santo, que tu Santo Espíritu en este momento redarguya de juicio, de pecado, Padre mío. Oh Dios del cielo, Señor, te pido perdón, Dios del cielo, si hemos andado mal delante de tu presencia. Reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos nuestra dependencia absoluta en ti. Dios mío, que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, que sea como una llaga dentro de nosotros, una marca dentro de nosotros, Padre bendito, que nos recuerde siempre que necesitamos ser convertidos, tener una verdadera conversión delante de ti, para solamente entonces poder usado, Padre mío, delante de tu presencia. Padre Santo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Bendiga su vida, bendiga su familia, bendiga